Hola, ¿qué tal amigos de TV5? Un placer estar con ustedes. Bienvenidos a esta nueva propuesta de televisión, a esta nueva propuesta de Canal 5. En este programa hay algo más, esta primera edición de un programa de entrevistas que vamos a tener, como decía en los avances, de personalidades, figuras populares de Artigas y del país que nos visiten para que ustedes puedan saber un poco más sobre estas personas. Agradecer en primer lugar la confianza de la dirección del canal por la invitación para hacer este programa, a Marcos Taborda, a Emerson Martínez y todo el equipo, a Bruno Pese, que nos tiene la responsabilidad de sacarnos al aire, y en definitiva a todo el equipo del canal por el apoyo y por poder llevar adelante este emprendimiento personal. Hoy vamos a tener un invitado de lujo para comenzar, un colega, una persona que yo personalmente admiro mucho desde el ámbito de la comunicación, es el maestro Jorge Abreu, que tendrá muchas historias para contarnos en esta primera edición de Hay Algo Más, porque siempre hay algo más que queremos saber. También agradecer a Casa Chaya, que es quien me viste en todos los programas, así que un saludo grande a Luis Chaya, que seguramente va a ser otro de nuestros invitados para estar aquí hablando de su vida, de su historia, su gran historia en el comercio artiguense, y bueno, así también vamos a tener otros invitados de lujo para que ustedes puedan compartir con nosotros muchas historias de vida. Los invitamos a hacer la primera pausa en Hay Algo Más y ya volvemos con nuestro invitado de hoy. Abrimos el segundo bloque de Hay Algo Más, ya con nuestro invitado, el maestro Jorge Abreu, docente, comunicador, dirigente de fútbol. Jorge, buenas noches, gracias por la invitación, bienvenido. Bueno, buenas noches, agradezco y felicito por el nuevo emprendimiento, un nuevo programa que surge, sin duda es una nueva propuesta que queda a consideración del público y te deseo el mayor de los éxitos. A menudo decimos de que no deseamos suerte porque muchas veces la suerte es el recurso del incapaz. En cambio, el desear éxito es porque hay, digamos, circunstancias y antecedentes que nos permiten desear el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por ese comentario. Además, una persona vinculada a la comunicación con tanta trayectoria como vos. Bueno, para empezar, Jorge, una definición personal, ¿cómo se define Jorge Abreu? Y bueno, como hincha nacional, bien, no, un hombre común, un hombre fruto de la sociedad en la que vivimos, que tiene mucho que agradecerle a la comunidad, todo lo que de ella ha recibido, desde el ámbito familiar, vecinal y más ampliado todavía, y bueno, y donde tratamos de transitar un camino acorde con esas, diríamos, sugerencias, o valores que fuimos mamando de gente referente de nuestra comunidad que nos ha ayudado a caminar en la vida, pensamos que por el camino derecho. Jorge, bueno, seguramente de la profesión vamos a hablar en unos minutos, pero te presenté como docente, como comunicador, como dirigente de fútbol, o sea, ocupaste distintos lugares, ¿no?, en la sociedad haciendo distintas actividades. Claro, donde la sociedad me dio la oportunidad y donde me requirió, allí estuve, dentro de mis posibilidades, lógicamente. La tarea de docencia surge porque acá había que estudiar y por alguna intención de ir a algún otro lado, a veces las dificultades económicas nos llevan a quedarnos acá por Artigas y después de un par de intentos en Montevideo quedamos por aquí y encaramos la carrera magisterial, de la cual soy inmensamente agradecido por todo lo que... mi formación es la formación del maestro, ¿verdad? Más allá de que no ejercí, no trabajé como maestro, sí tuve, ya veterano, digamos, tener la posibilidad de saldar esa deuda con la comunidad porque pude en enseñanza secundaria trabajar algunos años y en cierto modo, bueno, por ahí ejercer un poco la docencia, que era una de mis grandes deudas, tanto en lo personal como para con la comunidad. Jorge, vamos a volver a hablar de la profesión ahora en un rato, pero quería seguir un poco la idea de preguntarte, bueno, tenés dos hijos, ¿no? Dos hijos. Dos hijos. Varón y mujer, 32 y 30 años respectivamente. Pedro y María. Pedro, el varón el mayor, y María Isabel la menor. ¿Ya estudiaron? ¿Tienen familia ya ambos? Sí, la verdad que sí. Están ya, diríamos, encaminados en la vida, ¿no? Ahí va. Trabajan, cada uno tiene dos hijos, tengo 4 nietos que son hoy en día la razón de nuestra vida, en ese empuje que precisamos para seguir soñando.
¿Cuántos años con Ana? De pareja. De pareja, y son más de 30, Pedro tiene 32, y hablemos de 31, digamos, en forma formal, pero la relación viene de antes, hablemos de 32, 33 años, ¿no? ¿Y se conocieron en el ámbito de la comunicación? En el ámbito, yo siempre digo que siempre hubo un micrófono cómplice, que fue el que en definitiva nos acercó, ¿no? Es la verdad, sí, estaba el microfonito ahí en el medio, que en cierto modo nos vinculó, y bueno, más allá de que conocer, ya nos conocemos, porque en Artigas nos conocemos todos, por lo menos nos conocíamos todos. Sí. Hoy en día ya hay gente que veo y le pregunto, antes le preguntaba, hijo de quién sos, de quién eres, hijo, ahora le pregunto, de nieto de quién, ¿no? Sí, porque el tiempo va pasando y nos va perdiendo referencias. Uno lo ve todos los días en la propia familia, ¿no? Como pasa el tiempo rápido. Sin duda. Es verdad. Jorge, de tu infancia, preguntarte primero, porque todos de niños tenemos un sueño, ¿no? Sin duda. ¿Vos te acordás cuando niño, qué pensabas ser cuando fueras grande, como dicen los padres? O que te preguntan, ¿qué pensabas ser? ¿Pensabas ser comunicador? ¿Pensabas ser docente? ¿O pensabas ser otra cosa? De niño no recuerdo, sinceramente, ¿no? O de joven. Pero ya más grandecito, adolescente, sí, siempre soñaba con la comunicación. Con la comunicación. Así que se cumplió el sueño. Sí, sabes que sí. Es más, hasta me imaginaba entrevistas, me imaginaba presentaciones, seguramente por los referentes que teníamos de la comunicación, que los mirábamos a ellos y eran ídolos, realmente, porque antes el que trabajaba en radio, el que trabajaba en televisión, eran verdaderos artistas, ¿no? Ídolos que los seguíamos, los escuchábamos atentamente, y lo que decían era palabra sagrada. Así que por lo tanto lo de niño no tengo muy claro, esa expectativa, pero ya más grandecito sí. Y se va a dar después, hay una serie de circunstancias que seguramente podemos contártela después, que nos lleva a vincularnos a la comunicación. Perfecto. Jorge, ¿en qué escuela estudiaste? Escuela 40, escuela Granja, número 40, después escuela rural, dirigidos por la estimadísima y recordada maestra María Luisa Queiruga de Puy, donde tuve maestras como la señora, la de primer año, la recuerdo siempre. Hace años que la llamo a las maestras que tengo. Este año, por una serie de razones, no las pude llamar, está en falta, pero el llamado va a llegar. Recordar a la de primer año, que fue la señora de Viñolo, la señora Canosa de Viñolo, y después en segundo año la señora Chichi Arrieta de Alves, esposa de Coco Alves, en tercer año la queridísima Gladys de la Llana, en cuarto año Marlene Machado, Mafía, a quien le mando un beso por si está mirando, después me vengo quinto y sexto en la escuela 1 Artigas, porque yo me voy a vivir con mi abuela y nos vinimos aquí, vivíamos en La Cuchilla, en el querido barrio Zorrilla. Bien. Y vinimos más al centro, no sé, 15 años con la señora, bueno, se me fue el imperdonable, ¿no? La señora Canepa de Becky, y en sexto año la querida Ada Viola. ¿Qué recordás de la escuela, de una anécdota con los compañeros de clase, algo que te haya quedado del tiempo de escuela? En la escuela 40, el medio natural en donde trabajamos la huerta y aprendíamos de todo, era impresionante. Y lo curioso, una vez que estábamos en el salón de clase y en el patio de la escuela pasa ¿cómo se llama? Parecido con el alce, un ciervo. Pasa un ciervo por el patio de la escuela, fue todo un acontecimiento, ¿no? Para recordar algo, ¿no? Sí, para recordar algo, ahí va. ¿Y eras de jugar el fútbol con un equipo con un grupo de gurises en el campito, como antiguamente se decía? En la escuela habían dos canchas, una que donde jugaban los más expertos, digamos, y los más grandes, y los más chicos jugaban entre los eucaliptos por allí. Y después, lógicamente, que a nivel de barrio, nosotros pertenecemos a una generación donde se jugaba la pelota, decíamos. A la pelota. No jugué con la de trapo, pero sí con la de plástico, que apareció más o menos en esa época de nuestra infancia. La de goma níquel, la de cuero era un sueño, ¿no? El que era dueño de la pelota jugaba siempre, ¿no? Jugaba porque siempre. Si no se iba y se llevaba la pelota. Yo soy el dueño de la pelota, yo mando. Ese era titular siempre. Claro. Bueno, y después también otros juegos infantiles que hoy ya prácticamente no existen, que es el juego de la cometa, que la fabricábamos nosotros, con papel de diario, y con mucho engrudo. El trompo, la bolita, son juegos que han desaparecido. Bueno, el mundo transita por otro camino, creo que mejor, pero aquellos llevamos en el alma porque pertenecen a esa La payana también, ¿no? ¿Se juega en la época de la payana también? Sí, era un juego múltiple, más bien con las niñas, ¿no? Pero era medio mixto, digamos, ¿no? Después estaban lo de juntar figuritas, lo de leer, se leía mucho las revistas, en las revistas de chiste y de historietas y de cowboy, donde por eso siempre digo que el niño aprendía jugando, aprendía a leer jugando.
porque tenía que leer como entretenimiento, y bueno, y era muy positivo, digamos, en cuanto a su formación, ¿no? Para intelectual. Llevando esto que decís de la lectura a la actualidad, ¿crees que los niños leen menos? Pienso que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Internet cómo juega, qué papel juega en ese sentido? ¿Qué consideras vos? El tema es el uso de Internet. Porque Internet es muy valioso porque te acerca una cantidad de informaciones, a mi juicio, naturalmente, sí. Muy buenas, pero otras negativas. Y a veces se limitan a mirar, a imprimir, y ni siquiera lo leen. Eso lo pude apreciar. Cuando pedimos determinado material, aparecía el chiquilín con la copia, la fotocopia, la impresión de lo que había bajado de Internet, y acá está el trabajo. Entonces, mirá qué bien trabajo. Bueno, pero vamos a ver que... no, ni siquiera lo había leído. Por ahí el título. Es decir, está el uso en que se le da a los instrumentos que hoy son, creo que maravillosos, pero hay que utilizarlos correctamente. Exactamente. Jorge, pasando a la juventud. Bueno, la juventud es una etapa que te abre un montón de posibilidades, ¿no? Muchos cambios. El ingreso al liceo, de la juventud, ¿qué podés comentar acerca de tu juventud? Nuestra generación fue riquísima, yo diría millonaria en una cantidad de sensaciones. Empezando por la música, porque la nuestra fue una generación... A veces me dicen, sí, vos sos de la generación del tango. No, señor, no soy de la generación del tango. Hasta podemos decir que la nuestra es la generación del rock, que se consolida el rock que ya venía, o el jazz. Y el tango persistía, pues hablando de los años 50, 60, es de la peor época del tango. El tango entra en declive. Por otras manifestaciones musicales y la gran difusión que empieza a tener. Pero recordemos que nosotros somos... contemporáneos de los Rolling Stones o de los Beatles. Entonces, ¿qué me viene a identificar únicamente con el tango, al cual respeto y me siento un tanguero? Pero también escuchábamos, yo qué sé, el advenimiento de la nueva ola en la Argentina, con Parito Ortega, Johnny Tedesco, bueno, toda esa gama de cantores. Por el lado brasilero, la Joven Guardia, con Roberto Carlos, Erasmo Carlos, bueno, con toda esa gama de grandes valores que presentó la música brasilera. Fue una revolución, ¿no? Toda una revolución. Una revolución en todo el país en el mundo. Brasil, en el mundo. El mundo vive un momento de la posguerra, cuando aparece el movimiento hippie. Nosotros cuando fuimos al liceo, o yo por lo menos, y varios de mi generación, íbamos de pantalón corto. Para que tengas una idea. De pantalón corto al liceo, peinamos con el jopito a la gomina. Sí. Ahí con este movimiento nos dejamos el pelo largo, yo qué sé, hubo toda una transformación. Apareció el amor, sexo y rock and roll, que sacudió las esferas Pero por favor, la gente se agarraba la cabeza, la gente adulta y más conservadora, ¿no? ¿Y ustedes en esa época leían revistas? Escuchaban radio sobre eso. ¿Qué les generaba? Porque hoy en día Internet te permite ver al instante el mundo, ¿no? Tener el mundo en tus manos. En esa época, ¿cómo se vivía eso? Sé que de una forma diferente, ¿no? Claro, llegaba todo tarde también. Se escuchaba mucha radio, pero la radio era un elemento socializador. No es como ahora, que vos tenés, en un MP3 tenés 500 canciones. ¿No? Nos reuníamos para escuchar música. Nos juntábamos para escuchar determinado programa, pero los grupos de barrio, ¿no? los amigos del barrio se juntaban para escuchar tal o cual programa, porque ahí pasaban la música que les agradaba. O sea que era todo en conjunto, era todo compartido. Las parejas bailaban como pareja, ¿no? Como pareja, sí. Que para mí fue lo más lindo, o sea, bailar el varón con la mujer, hoy bailan suelto, y está bien, está muy bien. Yo no bailo suelto porque sinceramente no sé, ¿no? Por lo menos con la pareja mía más o menos voy entreverado bien el montón. Claro. Jorge, en la juventud empieza tu relación con la comunicación, con el fútbol, yo juego al baby fútbol. Con tu trayectoria. Sí. Yo jugué al baby fútbol, porque Zorrilla fue fundador de aquel entonces Liga de Baby Fútbol, allá por el año 63. Donde hubo un gran equipo que fue el Deportivo Artigas, que fue campeón nacional, en la Copa Cruz de Oro. Nosotros alternábamos contra ellos jugando para Zorrilla. Después, como te decía, al cambiar de barrio, fui cambiando de barrio en varias oportunidades, hasta que recalé ahí por la zona de lo que es la vieja estación, ¿no? La zona de la terminal, la zona de ferrocarril, ¿no? Ferrocarril, por ahí. Pero vamos a jugar en Central, un equipo de Central que se rearmó ahí, y hasta los 15 años que podíamos jugar. Después de los 15 ya no se jugaba más. Ahí no me dio la fuerza, sinceramente, cuando fui a jugar a nivel juvenil, ya diríamos, para Oriental, que me llevó don Tesadre, recordado don Tesadre, me di cuenta que me quedaba grande la cancha
Entonces empecé a jugar fútbol de salón, que jugaba muy bien fútbol de salón, ¿no? Pero ya digo, la cancha me quedó inmensamente grande el estadio, Claro. y yo creo que en el córner no tenía fuerza para levantar el córner, entonces medio que me sentí un poco marginado, imposibilitado, ¿no? Pero tuve otras oportunidades, como te decía, en el fútbol de salón y fundamentalmente a nivel amistoso, ¿no? El fútbol como deporte. Como deporte. Como ¿no? deporte, ¿no? Sí. ¿Nunca lo tomaste como una posibilidad de profesión? No, inclusive nunca jugué en primera, nunca jugué en primera. ¿Y en qué posición jugabas? Jugaba de volante. Volante. Jugaba de volante, corría mucho, ¿no? Porque generalmente el que es poco habilidoso tiene mucho despliegue físico, Claro. corría mucho. Mucha garra, como se dice. Va y viene. Estuve de golero también, fui golero de baifútbol, fui golero de fútbol de salón. Siempre ven, seguramente por una cuestión de estatura, en las canchas más limitadas, más chicas, ¿no? ¿Tenías un número preferido para ponerte en la camiseta? No, la verdad que no. Pero siempre jugaba ahí en el medio. En el medio, ahí va. Jorge, ¿y la comunicación empieza en la juventud? La radio, el tema del periodismo. La comunicación, mira, se vincula con el magisterio. Nosotros estudiando magisterio, se ve que se forman grupos. Nosotros empezamos magisterio en el año 70 y teníamos un grupo que iban variando, ¿no? Según la asignatura que fueras a preparar, por afinidad, por una serie de circunstancias, te reunías con determinados compañeros. Y en una oportunidad nos reuníamos con Carlos Amílcar Faúndez, Faúndez Mendizábal, y con Hugo González Capillero. Y ves que van alternando en la lectura. Cuando estás estudiando, lee un poco para que no resulte aburrido. Claro. Para que no te duermas. Sí. Entonces van cambiando las voces y en un momento determinado, estando yo leyendo, Carlos Faúndez, que ya trabajaba en radio, había empezado por la red de Alaska, estuvo en la Boyartía, estaba en Frontera en ese momento, me propone, porque iba a darse una licencia de la señora Eva Piris, locutora de aquel entonces de la radio, que por razones de maternidad iba a sacar licencia. Entonces él me propone, mira, creo que tenés condiciones, ¿no te gustaría probar? Lo que llaman casting, ¿no? Era una pruebita. Fuimos allá a la radio, que estaba en el Sinaída, hicimos una prueba y la gente que estaba, en la dirección de la radio allí, aceptó, aprobó esa posibilidad. Igualmente, cuando la licencia de Eva no me la adjudicaron a mí el espacio, sino que fue Nelly Camargo, que ya trabajaba en la radio, iba y venía, pero después quedé, hasta que con fecha 1 de junio del año 71 yo ingreso a la plantilla de funcionarios de la radio. De la radio. 71. Radio Frontera. Radio Frontera. Radio Frontera, la época. Estudios ubicados... El Gran Borgato. Exactamente. Y estudios ubicados en aquel entonces en el Sinaída. Ya había estado en su comienzo en el Sinaída, después se va a Garzón, después va a Lecuedera ahí frente a la Intendencia, y después recala nuevamente en el Sinaída, que es cuando entro yo. Me imagino el compromiso, ¿no? En la época de entrar en una radio como era Frontera, ¿no? Tan conocida, con lo que se llevaba adelante, ¿no? De programación, y con Borgato, que fue una referencia también en comunicación, ¿no? En Artigas. Fue sin lugar a dudas una referencia, pero hubo algo muy especial en él, que él nos permitía, yo diría, soñar y desarrollar sueños y expectativas, por cuanto pensabas hacer algo y le proponías y vamos arriba. Nunca nos dijo que no. Siempre estuvo a favor, naturalmente que marcaba determinadas pautas en cómo encarar ciertas cosas, pero vos te sentías parte de la cosa. La radio era tu razón de vivir, nos desesperábamos. Tuve la responsabilidad, por ejemplo, de la locución comercial en los campeonatos de litorales, que eran interminables, ir a Colonia o a Carmelo, por ejemplo, o a Fraivento. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Cuántas horas? Y, por ejemplo, viajar toda la noche, viajamos con la selección en el mismo ómnibus, y llegar y ir directamente a la radio. Porque era tanto lo que nos gustaba que si había que pasar sin dormir, se pasaba. Y si había que almorzar un día en la radio, se almorzaba. O sea, la radio era realmente atrapante, ¿no? Por lo menos nosotros la sentíamos así, y bueno, y por eso, y en la radio hacíamos de todo. Allí no había necesidad de que si faltara la asistente o la auxiliar de servicio, si veías que un piso estaba sucio, el mismo locutor dejaba su turno y veía a tomar un paño de piso y le limpiaba la radio. O prender el transmisor, o apagar el transmisor, vender publicidad, grabar, hacer programas, producirlo, hacíamos todo. Era realmente fascinante, y sin lugar a dudas, la radio es realmente mágica, ¿no? ¿Era más difícil vender en aquella época o es más difícil vender hoy para un programa? Depende, había gente que era fantástico para vender, ¿no? Borgato, por ejemplo, era un hombre... Borgato vendía, como decíamos nosotros, vende el obelisco, ¿no? Porque tenía una facilidad para vender publicidad a su modo, era impresionante. Y a otros teníamos más dificultad. Pero yo creo que el público de Artigas, el comercio de Artigas en general, siempre le gustó la publicidad.
podés apreciar de que hay cantidad de radios, cantidad de programas y todos tienen sus auspiciantes. Y se mantiene la publicidad oral, ¿no? O sea, en vivo en el programa, ¿no? Que Sí. eso es una tradición, creo, de mucho tiempo. Sí. Que hoy se mantiene todavía vigente, ¿no? Es verdad, sí. Más allá del soporte grabado que tenemos Sí. en televisión y en radio, se mantiene eso, ¿no? Fundamentalmente en radio se mantiene, porque están naturalmente que los instrumentos modernos, las facilidades que antes no había. Mirá que antes grababan una publicidad, eran unos grabadores que iban a encontrar una pared con cintas. Era todo un trabajo, digamos, tedioso, ¿no? Porque había que armar los textos, grabarlos, después había que traerlos a formatos más potables o más fácil de manejarlos para la salida al aire. Y hoy en día hay una cantidad de recursos técnicos que te hacen verdaderas obras de arte, porque hay publicidades que son realmente dignas del mayor aplauso, como lo muy bien logradas que son, ¿no? Ajá. Antes era un poco a pulmón, digamos. A pulmón. No había muchos efectos, eran la voz del locutor, que habían radios que, otras no, pero había radios que privilegiaban la voz. Primero la voz, la dicción, la claridad de expresión, y naturalmente que después el conocimiento, de tal manera que, porque tuvieras un micrófono, no te pensaras que eras Gardel y podías hacer cualquier cosa. Claro. Jorge, vamos a hacer la primera pausa, pero ya te dejo planteado antes, para el próximo bloque, hablar de anécdotas de tu carrera, que seguramente tenés algunas ahí, de televisión, de radio, de eventos que has hecho, de recuerdos que tengas, y también hablar de la etapa tuya en televisión. Después de la radio, un paso a la televisión que tuviste acá en Artigas, hablar un poquito de eso. Con mucho gusto. Bueno, muy bien, vamos a nuestra segunda pausa. Ya volvemos con la entrevista al maestro Jorge Abreu. Bueno, muy bien, abrimos el tercer bloque de Hay algo más, junto al maestro Jorge Abreu. Jorge, bueno, hablábamos antes de la pausa, después de la radio comienza tu experiencia por la televisión, ¿no? Te preguntaba, ¿comenzaste con Entre Nosotros? Me decías que no, antes hiciste informativos. Sí, primero fui un día a solucionar a cubrir un bache, no me acuerdo quién no fue a trabajar, entonces Eño dos Santos, que es el director de Canal 3, me pidió que fuera. Bueno, y estuve ahí un par de días, no más, y me ofrece entrar como funcionario del canal, pero ya tenía un compromiso mayor con la radio en materia de producción de programas y de dirección de informativos. Entonces me llevó a que yo siguiera en la radio, no fuera en la televisión. Hasta que allá por década del 80 y pico largo, se me dio la posibilidad de la presentación del informativo en el Canal 3. Cosa que lo hice creo que alrededor de 2 años, y después se me ocurrió buscar una independencia económica poniendo un almacén, y bueno, y me fundí. Entonces, no te fue bien. No me fue bien. No era el comercio. No, mientras tanto seguías en la radio. Seguía con la radio. Bien. ¿no? Ya estaba con el programa Entre Nosotros. El programa Entre Nosotros empezó en el 82. 82. 8 de noviembre del 82 ponemos por primera vez en el aire el programa Entre Nosotros. Ana venía de la Cuarein, yo estaba en la frontera. Ana trabajaba en Cuarein. Trabajaba en Cuarein. Que también estuvo en el Canal 13, después se va a Cuarein, ya por el año creo que se... La Cuarein empezó en el 75, no sé si fue en el 77, que ella empieza a trabajar por allí en el 78, y bueno, y establecida esa relación, ya Pedro había nacido, se nos ocurrió la dificultad que había, ¿no? De ir a trabajar uno por cada lado, y que hacíamos con el gurisito. Entonces de hacer un programa, entonces lo traemos de Cuarein a Frontera, pero para hacer el programa Entre Nosotros. Y por eso se llamó Entre Nosotros, porque eran marido y mujer, y que por otra parte, y el chiquilín con quien dejábamos al bebé, que tenía meses, y que lo traíamos con él a la radio, entonces era Entre Nosotros. Claro. Por eso así queda el nombre del por eso queda el nombre. Claro. Y bueno, y después en ese fracaso comercial, digamos, que no prosperó lo del almacén, se nos ocurrió llevarlo a la televisión. A la televisión. Un programa antes, ¿no? Que Ana estuvo para el Canal 3, un programa muy femenino, que lo hacía ella, también tuvo un par de años, no más, seguramente antes. Entonces llevamos el programa Entre Nosotros a la televisión. El Canal 3 salía los domingos al mediodía. Los domingos también. Y ahí ese programa que tuvo de interesante, antes la televisión está muy encorsetada dentro del estudio. Del estudio, sí. Y nosotros aprendemos siempre por referencia. Me acuerdo que Daniel Leyes, aquel gran pintor fallecido hace poco tiempo, cuando dijimos un día que fulano era autodidacta, dice, no, el autodidacta no existe, decía él. Porque nadie aprende de la nada. Acá aprendés por referencia, porque ves a fulano, y aprendés de él y seguramente modificás y cambias y vas formando tu propio estilo, digamos, ¿no?
Entonces nosotros miramos muchas revistas, y en la revista vos veías jardín, veías moda, todo lo que trae una revista, porque no es como ahora que están los cables, este sistema satelital de televisión. Que te da un montón de opciones. Claro. Y que ves una cantidad de cosas, ves una cantidad de programas, de cantidad de canales. Nosotros no veíamos nada, veíamos lo local, ni siquiera lo de Brasil veíamos. Después sí empezamos a ver la Globo. Entonces, en base a la revista, tomamos de ahí esas ciertas ideas y establecimos el formato del programa, donde la cámara fue al jardín del vecino, fue a la cocina de Norma, por ejemplo, mostramos la ropa con pasarelas en vivo. O sea, ese fue un poco el gran éxito, la gran proyección del programa Entre Nosotros, que lo hicimos en el Canal 3. Y eso fue la gran variante en propuesta de televisión. Salimos del estudio. Después el canal se va a cambiar de lugar, va a ir allí a la calle. ¿Dónde está ahora? El Canal 3 estoy hablando, ¿no? Sí. Va a la calle Manuel Oribe y fue el primer programa en ser transmitido desde fuera del estudio. Transmitido desde el Club Deportivo Artigas. Coasil de por medio, cable por varias cuadras y el programa salía desde allí. O sea que siempre estuvo la innovación, digamos. Qué desafío también para la televisión de la época, ¿no? Sin dudas. Viene el cable después, se puede hablar más allá de las competencias de los cables, ¿no? Pues son servicios comunitarios, todos estamos en lo mismo. Salíamos por el 3, no estábamos en el cable. El cable ya estaba funcionando. Entonces es el primer programa que sale en simultáneo por dos empresas diferentes. Por el servicio de cable, el servicio de abonado y por aire, en directo del Deportivo. Son cosas que nos quedan en el recuerdo porque fueron propuestas nuevas. Claro que sí. Jorge, bueno, no podemos dejar de lado tu relación también de muchos años en la Intendencia de Artigas, ¿no? La Intendencia departamental, integrando relaciones públicas, hoy comunicación, fueron cambiando las nomenclaturas, pero siempre, el servicio que brindaste en la Intendencia fue ese. ¿En qué año ingresás a la Intendencia? ¿Cuál fue tu primera función en la Intendencia? Yo entro a la Intendencia cuando el ejercicio de Borgato, últimos tiempos del gobierno de facto, Borgato asume la Intendencia en ese último periodo, hasta las elecciones del 84, y en el 85 asume el doctor Juan. Me invita a trabajar en la oficina de prensa, como funcionario, nunca fue cargo de confianza ni director, no, como funcionario, y acepté naturalmente. ¿Por qué? Porque era en una oficina donde en cierto modo me podía desempeñar bien. Claro. Y ejercías tu profesión. Exactamente. ¿No? Asume el doctor Juan como intendente ya en la etapa democrática, en la apertura democrática, y es quien me presupuesta. O sea, yo entro como funcionario presupuestado de la Intendencia en el gobierno del doctor Luis Eduardo Juan. Después fueron cambiando los intendentes, y te diría que trabajé con todos los gobiernos, de todos los partidos, y siempre en la misma función, alternando en alguna otra, como algún pasaje por cultura, pero siempre dentro del área de las relaciones públicas. Te diría que presenté a todos los intendentes cuando asumieron. En los actos oficiales estuve en todos como presentador, como funcionario de la Intendencia que era. ¿Recordás tu primer acto, el que presentaste? Tuviste muchos, integraste incluso el comité patriótico, pero ¿te acordás del primer acto o de los primeros actos que tuviste la responsabilidad de hacer? A nivel oficial, sí. Y bueno, y tenemos que remontarnos a la época de la Semana de Integración, aquí en la Plaza Valle, gobierno militar, pero con una fiesta musical espectacular, donde pasaron las grandes figuras del Río de la Plata. Y ahí estuvimos... ¿Lo hacías solo o estabas acompañado por él? No, ahí en la Semana de Integración se hacía con Roberto Viola, con el maestro Rocha y con Ana. O sea, Roberto Viola por el Canal 3, el maestro Rocha por La Voz de Artigas, Ana por Cuarén y yo por Frontera. Unían los medios. Los cuatro, sí, ahí trabajábamos ahí. Naturalmente que tuve un trabajo antes, que fue un acto patriótico que no recuerdo cuál fue, porque el intendente de turno le gustaba el tango. Y yo justamente presentaba tangos en Radio Frontera y él era oyente. Entonces, como tenía necesidad de un maestro de ceremonia, le encomienda a Tito Fúquez, recordado Tito Fúquez, que fuese a hablar con ese muchacho que no sé quién es, que hace el programa de tangos, a ver si él se encarga de hacernos la presentación del acto. Pero no recuerdo bien qué acto fue. Jorge, amigos que hayas hecho, hiciste muchos, me imagino, la música, en actividades, eventos que presentaste, algunos que quieras recordar, que quieras destacar, que quieras contarnos en realidad, ¿no? Bueno, voy a poner, no por diferenciar a nadie, pero aquí ocurre un hecho curioso, que yo de niño, como decía que admirábamos al relator, al locutor, yo admiraba a los viejos relatores de
de fútbol. De fútbol. ¿No? Y a nivel local inclusive, y los relatores de ciclismo. Yo soy primo de Wilson Ari Balbuena, de Chilo Balbuena, que fue un gran ciclista que tuvo Artigas. Entonces en aquella época la radio le daba mucha trascendencia al ciclismo, como ahora seguramente la da, y estaban siempre allí Julio Iriar, Juan Suárez Oviedo, y yo los admiraba, yo era niño, yo soy más viejo que yo, entonces eran admiradores de ellos. Después quiso la suerte que en un equipo deportivo que lo dirigía Jorge Walter da Rosa y yo era el comercial, lo integra a Juan Suárez. Es más, yo voté en contra de la integración de Juan, porque yo decía, pero Juan es comentarista de ciclismo y lo vas a traer a comentar fútbol. No, pero él sabe de fútbol, aparte ha sido delegado de Peñarol y no sé qué más. Sé que lo trae, ¿no? Mi votación fracasó en contra de Juan. Y te diría que ahí nace una relación, una vinculación. Hoy te diría que es mi gran amigo, es mi compadre, es el padrino de Pedro, y donde tenemos, yo qué sé, un cariño y un respeto recíproco que nace precisamente en esas circunstancias. Otro evento generado fue el boliche Don Chaca. Hablábamos ayer en tu casa un ratito, sí. ¿no? No lo integraste, me decías, no. pero como que estuviste involucrado, digamos, al boliche Don Chaca, que integraba muchísimos artistas de Artigas, ¿no? Claro, allí, o sea, esa fue una sugerencia de Charo. Charo era muy creativo, con él tuvimos una cantidad de cosas, inclusive organizamos una vez lo que se llamó la denominación de escenario folclórico Francisco Díaz Suque, allí en el Club Wanderers, con aval de la comisión directiva del Wanderers. Allí hacíamos actividades folclóricas y un día le pusimos el nombre, una placa que debe estar en el Wanderers todavía, y cubrimos con una guitarra. Fue la señora de Díaz Suque, hoy fallecida, con sus hijos a descubrir la placa, ¿no? O sea que participamos de varias actividades en forma conjunta, pero en el boliche le dio la posibilidad de muchos artistas nuestros, inclusive gente ignorada, que tuvo la suerte de hacerme esa suerte de teatro allí en el Club Deportivo Artigas, fundamentalmente, que fue una época muy linda, ¿no? ¿Empezó en la década del 80? Sí, boliche o antes? Sí, tengo entendido que fue en la década del 80. Se prolongó por un buen tiempo, Fueron ¿no? buenos años hasta que Charo falleció. Charo falleció muy joven, pero fue sin duda es una oportunidad diferente a las existentes en cuanto a presentación de artistas. De artistas. Fue un poco la continuidad, pero con otro formato de lo que hacía Borgato en el escenario de Sinaída, ¿no? Donde surgieron valores en todos los géneros musicales. Jorge, un evento que recuerdes que te haya marcado en toda tu trayectoria, un evento que hayas presentado o que lo hayas asistido en Artigas. Mirá, yo no sé, pero yo creo que la presentación de los bailes de las quinceañeras será porque estuvimos tantos años que fue una cosa que llegó a formar parte de nuestra rutina anual, digamos, ¿no? En el año 79 yo presenté por primera vez el baile de las quinceañeras en el Club Uruguay. 79 y 80 lo presenté solo. En el 81, como ya estaba la relación de pareja con Ana, el Club Zorrilla toma la idea del Club Uruguay y presenta su baile de las quinceañeras. Y en ese baile del Zorrilla presentamos los dos. Los dos presentamos el baile. En el futuro seguimos presentando los dos en el Club Uruguay. Por años, hasta que María Isabel, nuestra hija, cuando cumplía 15 años, digo, bueno, yo empecé en el 79, ya estamos hablando del 89, 90 y pico, digo, bueno, cuando María Isabel cumpla 15 años, me despido. Nos despedimos, nos vamos, muchas gracias, hay que dar el paso a otra gente joven, que siga el camino. Lo cierto es que presentamos a María Isabel con sus pares de ese entonces, pero al año siguiente el presidente que entonces dice, no, pero un año más, no me dejas a pie, un año más presentamos un segundo año más. Después recuerdo que fui y le dije a la directiva siguiente, bueno, sí, tenemos que cambiar, pero digo porque hay que buscar un presentador nuevo, hasta el lenguaje es diferente de la chiquilina, el lenguaje del veterano. Eso manejan otro lenguaje que nosotros no manejamos. Y estuvieron de acuerdo, pero en aquel entonces, cuando salimos nosotros, los llevaron a mi entrañable amigo, Carlos Amílcar Fagundes, y ellos no entendieron nada. ¿Por qué? Digo, porque Fagundes es más viejo que yo en la radio. Fue él que me llevó a la radio. O sea, la idea era... Claro, pero sí, está muy bien, y cuento hasta como anécdota y hasta en son de broma, porque fue así, ¿no? No obstante eso, después aparece el Club Deportivo presentando quinceañeras. Y convocan a Ana. O sea, yo ya quedé... Ya no estaba. O sea, no estaba. Yo ya me había pasado a cuarteles de invierno. Pero después, no sé por qué razón, estuve yendo también, fui convocado y estuve yendo también. Pero claro, son cosas que ya pasaron, ¿no? Entendemos que ya está, por lo menos desde lo que a mí respecta,
ya está, aplaudo. Creo que la quinceañera también tiene otro carisma ahora, otro carácter, porque en aquel entonces era la quinceañera que era la debutante, como decían los brasileños, baila de la debutante. El padre, la madre, presentaban en sociedad a su hija que cumplía 15 años, ¿no? Ya era una señorita. Ahora las chiquilinas con 12 o 13 ya andan bailando, sí. Sí. Ha cambiado la cosa. cosa. No digo que esté mal, digo que ha cambiado. Sí, ha cambiado como todo. Jorge, te invito ahora a repasar algunas fotos que la producción preparó tuyas para que puedas comentar a los televidentes, recordando distintos momentos, ¿no? Que están ahí en imágenes, en el recuerdo. Bueno, este acá es un premio, es el premio Tabaré, programa de televisión que salía por cable y no sé si por el 3 también. Allá por el año 2001 creo que 2001. fue. 2001, sí. Cuando nos entregan el premio Tabaré del Diario de la República en Montevideo. Por televisión, ¿no? Por la televisión. Aquí estamos con Basilio, el gran Basilio. Este es un acto, yo creo que eso fue la inauguración de lo que es el INAU, o era el INAU, el local, digamos, allí en la calle Valdomir. Allí está el banderín de la Radio Frontera. Estamos haciendo la transmisión en directo. Y aparezco allí con don Basilio, ¿no? Bueno, acá el fútbol, el Babi Fútbol, este es el central. Central. Tenemos allí bien a la izquierda a Hugo Ferrer, el jefe de policía. ¿Quién? Sí, ¿te acordás de todos? Sí, como no, después tenemos a Pequi Favale, a Carlitos Díez, el papá era jefe de Antel, ahí estoy yo, después está Vaz, que era nuestro golero, Walter Vaz, después está Pellegrino Anselmo Cardoso a la derecha. A la izquierda, abajo, agachado, ¿no? Ángel Santana Barreneche, que está por España ahora creo. Ignacio Arrieta, Eduardo Arrieta, Jorge de Sousa y el Pardo Rodríguez. ¿Qué edad tenían ahí ustedes? Y ahí teníamos 13, 14 sí. Bueno, acá yo creo que fue en el Zorrilla, cuando presidía el Club Zorrilla. Estamos ahí con periodistas deportivos en su mayoría. Está el doctor Perucho, que hacía el periodismo deportivo. Sí. Ubaldo Rodríguez Bernal, estimado Mambore, Roberto Murillo, el Neno Gas, el amigo Neno Gas, allí de que trabajaba en Impositiva, la ciclista. Después está este muchacho, hijo del profesor El Gul, que tenía un periódico, Luis Ernesto Castro, Beto Barreneche y yo. Y Raúl Echagüe, ¿no? Y Raúl Echagüe está bien a la derecha. La derecha. Esto fue cuando se creó en Artigas la DEPA, la Asociación de la Prensa de Artigas. Ahí hay mucha gente, ¿no? Está Beatriz Fernández, está Masito Prado, está Miguel Miño, de los que estoy mirando está Minucho Santana, está Ercilia Melo, quien está de la Peña, José Luis, está Carlos Paz, está el Chocho Piris, está Roberto Pedrón, el maestro Juan por allí, Eva Piris con su esposo, no sé, no distingo bien, creo Martínez Paiva, Pinocho Moreira. Esto cuando nos eligieron para presidir la Asociación de la Prensa de Artigas. Allá por el Había mucha unión, ya veo en la época, sí, ¿no? Sin duda, esto fue en el Uruguay, aquí en el escenario del Uruguay que nos tomamos la fotografía. Roberto Murillo está por allá, ya dije Roberto Viola también, no sé quién más. Bueno, acá una transmisión, este es un campeonato sudamericano de fútbol de salón en el Deportivo. En el Deportivo. Tito Gómez, Luis Ernesto Castro y yo que hacía las comerciales. Tito los comentarios. Bueno, este acá es un trabajo conjunto también, esto es cerca de Bella Unión, atrás ven a Chucho Piris, que era camarógrafo, y a Sapo Farías, Saavedra Ali, y después tenemos a Robert Alves a la izquierda, que hizo la presentación con nosotros, estoy yo, está Ana, y está Edgar de los Santos, también en un trabajo donde, ven, ahí nos distribuíamos tareas, pero estaban todos los medios locales representados. No sé si hay alguna otra. Pasamos a otra, si tenemos, Bruno, sí, tenemos. Bueno, esta foto debe ser de las primeras que tengo yo como funcionario de radio. Acá fue cuando la tabacalera, digo bien la tabacalera, el señor Clavier está allí haciendo uso de la palabra, inauguró un pozo semisurgente para abastecer de agua potable en la zona de la estiva Guayubira creo que es. ¿Qué año, Jorge, recordás? Y eso debe ser allá por el año 74. 74. Sí, por el 74. Está Roberto Murillo, no, Luis Murillo de Lentes Oscuros, ¿ve? Al lado, Ajá, al lado de Clavier, sí. Y frente a Clavier, con un micrófono, está Tabaré de Sousa Castillo. Después está, bueno, esto es ahora es más reciente, cuando los 100 años de la Liga de Fútbol de Artigas, una actividad que se hizo, donde nos llevamos para que comentaran algunas anécdotas, el estimado Alfredo Araujo, el Felo. Y Godoy, Ovidio Teodoro Duarte, allí en el Deportivo. Aquí cuando presidía el Rotary Club Artigas, año 2002, ahí tenemos a Horacio Maistegui,
que era el gobernador del distrito binacional Uruguay-Argentina, donde me impone el PIN como presidente de nuestro club. Liga de Fútbol de Artigas, acá se coloca una placa con el nombre de todos los clubes frente al estadio municipal. Eso es reciente, ¿no? Hace poco, ¿no? Es muy reciente. Dos años hará. Sí, muy reciente. Sí, fue en el 13. Está la intendenta acompañada de expresidentes, el doctor Combe, Víctor Manuel Cuello, Alfredo Araujo, Amelia Pacheco, la intendenta, Juan Suárez Oviedo, el doctor Silvio Ríos y yo. Nosotros estamos con quienes ejercieron la presidencia de la Liga y con motivo de los 100 hicimos esta actividad, de los 100 años. Bueno, acá cuando jugábamos, te decíamos, esto es el equipo de Radio Frontera, está Luis Ernesto Castro, está el estimado Ricardo Hospitaleche, que fue nuestro golero, Jesús Rodríguez en el medio, el topador, Soravilla, y Jorge Oronoz, que era el director técnico. Abajo el Tono Cardoso, estoy yo, está Coco Boán. Coco Boán, vinculado a la música muchísimo sin tiempo. Sin duda, gran cantor de la época de tu padre. Y Jesús Pereira. ¿Quién era el más destacado del equipo? Y era yo. ¿Sí? Era el goleador del cuadro, ¿no? No, pero el topador jugaba muy bien. Bueno, muy bien, un repaso de fotos que siempre es bueno para traer un poco la imagen, ¿no?, a la gente de lo que hablábamos en la entrevista. Jorge, ¿algún recuerdo que quieras destacar? ¿Algún otro recuerdo de la tele y de la radio, de todos estos años de trabajo? De la radio diría picardías, ¿no? Porque sabes que la radio, como es mágica y como no se ve, te lleva a lograr determinados ardits, pues no sé si está bien dicho, pero buscar determinadas circunstancias, mejorarlas, para transmitir algo que de repente no es, pero sin salir de lo real. Y lo que te voy a contar es bien cierto. Nosotros con Ubaldo Rodríguez, que aparecía por allí, quedamos de transmitir una carrera de maratón que organizaba el Club Nacional de Artigas, una maratón internacional de Artigas Cuaraí. ¿Y en qué quedamos? De que Ubaldo entraba con la radio Cuaraí y después nosotros acá veíamos cómo hacíamos. Resulta que Ubaldo empezó a transmitir telefónicamente desde el balcón de Radio Cuaraí, que en ese momento estaba en la avenida 7 de septiembre. Entonces le alargaba todo fenómeno por la 7 de septiembre, pero cuando toma el general Canavarro dejó de ver a los corredores. Y tenía que seguir yo, ¿y qué hacía? Si yo no veía nada. Porque se había previsto un móvil, que se iba a transmitir con un móvil, y ese móvil fracasó. Entonces, ¿qué hicimos? Sintonizamos la voz de Artigas, que tenía el móvil en funcionamiento, que estaba transmitiendo desde la calle, y yo con los auriculares, sintonizando la voz de Artigas, le copiaba el relato al de la voz de Artigas y lo transmitía. Qué laburo, ¿no? Sí, pero me salió muy bien, a tal punto que después, mejor que Julio Salvador, que trabajaba en el cine, y algún otro, me vinieron a felicitar porque yo había hecho un muy buen relato. Si yo sí supiera que nos estábamos mirando la carrera, ¿no? Pero sí, hubo que hacer y salimos del trance. Bien, perfecto. ¿De la tele tenés alguno o no? ¿Algún recuerdo que te haya quedado? ¿Una anécdota? Y la verdad que no tengo así recuerdos sustanciales, a no ser de algún compañero, ¿no? Por ejemplo, de Palito Morales, que yo no estaba, pero sí me enteraba de que aparentemente todas las noches recibían la alimentación. Ajá. El director del canal, que era año, venía de enfrente, así no sé cómo se llamaba, si era La Estrella o cómo se llamaba, la confitería que había, venía lo que comer. Y por ahí cambiaban, bueno, en vez de la milanesa al pan, traeme un shop, pero trae medio escondido. Y estando en el aire, resulta que el mozo, que no sabía, directamente va a la mesa, como que llegara acá, con aquella cerveza que era prohibida. Entonces no podía hacer otra cosa que estirar el pie, entonces con el pie le hacía seña que no, para que el mozo no se le acercara. O el otro caso de un programa de música donde estaban cantando uno de los artistas nuestros, y después de ese artista nuestro entraba el profesor Eddie García, que hablaba sobre idioma español y tenía un pizarrón, pero el artista nuestro, que no voy a decir quién es, como no sabía toda la letra, la tenía escrita en el pizarrón y estaba allá atrás, naturalmente, que atrás de cámara, y como se aproximó la hora, llegó Eddie y vio que su pizarrón que estaba escrito y lo empezó a limpiar. A borrarlo, y este hombre se quedó sin letra, ¿no? Entonces tuvo que sustituir la letra por el clásico y glorioso la, y ahí se borró. La melodía, chao. Ah, sí. Bueno, Jorge, antes de ir al ping-pong de preguntas, quería hacerte dos preguntas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Una, ¿cómo ves hoy los medios de comunicación? El trabajo de los medios, principalmente, quizás, sí, está bien
digo, hablar de los de Artigas y a nivel nacional, tanto en televisión, en radio, como también en portales de internet y diarios, ¿no? ¿Cómo ve la comunicación hoy, el periodismo en sí? Yo veo bien, es decir, a mí lo que me preocupa a veces es el manejo de la información. En un mundo politizado como estamos, como a veces, no voy a decir que sean tendenciosos, pero hay ciertos matices que marcan cierta, y que está bien, pero está bien desde el punto de vista editorial. O sea, fundamentalmente yo respeto mucho a la prensa. Cuando digo prensa hablo del diario. Ajá. Porque el diario da información de todo tipo y tiene su página editorial donde ahí da la fianza. Opina y está muy bien que lo haga. No ocurre siempre, por ejemplo, con la radio, con la televisión, donde debieran también tener su página editorial. Se me ocurre, mire que es una opinión muy particular, que de repente no comparten y está muy bien que no lo hagan, pero debieran tener su parte editorial. Pero después en el manejo de toda la información, buscar de hacerlo con la mayor, a ver cómo podríamos decir, pues yo no creo mucho en la objetividad. Es muy difícil ser objetivo. Todo hecho es subjetivo, ¿no? Es que cuando lo hace alguien. El ser humano es subjetivo, somos subjetivos, entonces es muy bravo. Pero yo sí creo en la lealtad, en la seriedad, cómo se maneja la cosa. Entonces creo que ahí debiéramos poner un poquito más de atención, de evitar caer, digamos, en lo que pudiera llamarse tendencioso, que reitero, no creo que se sea tendencioso, pero a veces podemos dejarnos llevar por nuestro corazoncito y ahí lo podemos ahorrar. Yo creo que la prensa es muchas veces la voz del que no tiene voz. Entonces, naturalmente, que tiene que salir a plantear las necesidades, las carencias, como el cantor popular. ¿Cuál era la validez del cantor popular? Decir aquello que la gente quería oír. Entonces, y siempre fue, y en el canto popular fue esa rebeldía, naturalmente, que tiene todo ser humano, la rebeldía del hombre ante la injusticia, ¿verdad? Hoy en día creo que estamos muy informados, pero poco comunicados. La información de hoy luego ya es vieja. Y te bombardean. La inmediatez. Inmediatez, ¿no? y nos vamos olvidando. Pero naturalmente que hay una cantidad de aspectos técnicos fundamentalmente que lleva a que todo sea rápido, fluido y bonito y atractivo. El ser humano debe acompañar eso también. Yo decía hace unos días para alguien que estamos asistiendo a cierto modo a lo que puede ser el último periodo de los autodidactas, caigo en la palabra autodidacta que no son. Los he hecho a pulmón, digamos, ¿no? Eso que aprendemos en el camino, porque están las carreras, hoy están saliendo los licenciados en comunicación, técnicos en comunicación. O sea que nosotros los he hecho a pedal, digamos, bueno, vamos quedando atrás, ¿no? Hay que prepararse, hay que capacitarse, fundamentalmente ese capacitarse y no pensar que porque tenemos un micrófono podemos opinar de lo que sea. Sí, naturalmente que podés opinar, pero tenés que hacerlo con causa, con fundamento, con conocimiento, y con fundamentalmente respeto al público. Muy bien, Jorge, acercándonos al final, un ping-pong de preguntas que vamos a hacer a todos los invitados en esta apuesta del programa Hay Algo Más. Bueno, en primer lugar, signo. Leonino. Leonino. Signo de Leo, sí, señor. ¿Color preferido? Y te diría ¿cuál es? No sé. Por ahí te digo, si es el verde, sí, claro, le gusta el caturra. Color verde. No, probablemente el celeste. El celeste. Bien. ¿Comida preferida? Y un buen asado. Un buen asado tiene su lugar. ¿Hobby? Y el hobby es, aunque no lo creas, ¿sabes qué es? Sí. Plantar. ¿Plantar? Mirá. Plantar. Nosotros Qué interesante. ¿Tenés un jardín? Sí, me imagino. Un pequeño jardín. No, muy pequeño porque hay una perrita y bueno, y si tenés perrita no podés tener. Es difícil. Pero tenemos un predio rural donde nos escapamos para plantar por hobby. No es de los mejores en cuanto a la tierra, pero tenemos un vecino allí que nos ofreció un pedazo y los domingos con mi compadre. Generalmente nos vamos para allá y bueno, y preparamos la tierra y plantamos. Buenísimo. ¿Película o actor preferido? Una película que me haya gustado. Sí. Y Las sandalias del pescador, Anthony Quinn, esa por los años Quinn. 70 y pico, ¿no? Una película que
que me gustó realmente. Te marcó. O Los girasoles de Rusia, con Sofía Loren, que fue brillante. Sofía Loren, una grande, ¿no? ¿Banda, canción o artista preferido? Y me voy a ver, dentro de la música popular soy, naturalmente, como veterano que soy, hincha de Guaraní. Horacio Guaraní, el cantor del vino y la amistad. En la música moderna, por siempre, los iracundos. De los actuales, Arjona. En el tango, D'Arienzo, el cantor Goyeneche, en fin, podemos ir. Roberto Carlos, creo que de los más grandes que ha habido. Rafael, el cantor español. Y José Luis Perales, para mí, de los más grandes autores e intérpretes, por mencionar algo de lo romántico, ¿no? ¿Libro o escritor preferido? A ver, de los que he leído por último, Como el río que fluye, de Paulo Coelho, por nombrarte uno de los últimos libros que he leído. ¿Deporte y equipo preferido? Bueno, ya dijiste Nacional al principio, acá en Artigas, Zorrilla. De Zorrilla. ¿Y el fútbol? Y el fútbol es mi deporte preferido, sí. Bien. ¿Sos de dormir tarde o de siestear? De las dos cosas. De las dos cosas. Sí, pero no tan tarde, ¿no? Y te diría que ahora ya la trasnochada no corre, pero la siesta sí, la siesta es sagrada. Básica. Todos los días, todos los días. Bien. ¿Programa de televisión o radio que te guste? Y me gusta el programa Entre Nosotros. Bien. Miro generalmente informativos y miro deporte, ¿no? Las emisiones de fútbol. Sí. Copa Libertadores, Sudamericana. Copa Libertadores. En lo de europeo no estoy muy al tanto, ¿no? Porque tampoco tengo tiempo. Claro, por ejemplo, ayer hubo partido, hoy partido, hermoso partido, pero hay que tener tiempo para hacerlo. Es verdad. ¿Día de la semana que te guste más? Y el viernes. El viernes. El día del lovizón. Y porque se acerca el fin de semana. Sí, seguro, tiene su encanto, ¿no? ¿Mes y estación que te guste? El mes de agosto. Por supuesto, agosto. Bien. Y la estación el otoño. El otoño. El invierno me gustaba, pero ahora con el frío ya me hace mal para la hipertensión, hay que cuidarse. La primavera es muy ventosa y el verano, salvo que esté en la playa. Pero si no, el otoño es la estación más hermosa. Jorge, ¿época que prefieras o que te habría gustado vivir? ¿Alguna época que te marcó o si alguna época que quisieras haber vivido y no pudiste? Si pudieras volver atrás. Vos sabés que nunca pensé, no se me ocurrió, no se me ocurrió. Sinceramente lamento no darte una respuesta. No, está bien. ¿País que te hubiera gustado conocer? Y me gustaría conocer un poco más de Brasil. ¿Brasil? Me gustaría conocer un poco más de Brasil por todo lo que significa Brasil, ¿no? Es un país continental, ¿no? Por toda la variedad de paisajes, de idiomas, de manifestaciones culturales, artísticas, de producción. Brasil es una cosa maravillosa, ¿no? Un gigante, ¿no? Un gigante y todavía por lo que hay por descubrir de Brasil. Porque por ahí, por otros, usted me dice, bueno, Alemania, que fue un grande después de la guerra, pues como sale, o el mismo Japón. Pero está todo hecho, ¿no? Acá en Brasil está todo por descubrirse, hay muchas cosas que no se sabe nada todavía. Jorge, la última, ¿animal o mascota preferida? Y el perrito. El perrito. Me gusta el perro, sin lugar a dudas. Creo que tengo una, que heredé de mi mujer y de mi hija, pero soy el que la cuida, el que le compra la pastillita, el que la desparasita, hago todo. Y seguramente el día que se muera la perrita, si no muero yo antes, capaz que tenga otra perrita, o si no me inclino por lo de las plantas y del jardín. Jorge, bueno, ha sido un placer tenerte en esta primera edición de Hay Algo Más, un placer para mí, para todo el equipo del canal. Gracias por contarnos tu historia y que la gente lo pueda saber también. Bueno, agradezco yo esta posibilidad de conversar. Seguramente no habrá quedado nada trascendente, pero es como dice él, contar un poco de vivencias de un hombre común que integra una sociedad que es la nuestra y que nunca le negó el estribo a nada que fue requerido por la sociedad en su conjunto. Vuelvo a felicitarte por la propuesta, por tratarse de un nuevo programa, desearte el mayor de los éxitos, y de tu valía no te la reconozco de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y sabes que es así porque he tenido la posibilidad de transmitirte mi afecto y mi admiración a ti, a tu familia, fundamentalmente al gran Pinocho, que es un hombre de mi generación, pero que tanto ha brindado al arte y a nuestra cultura. Muchas gracias. Que lo pase muy bien. Muy bien. Será hasta la próxima, amigos, en la próxima edición de Hay Algo Más, el próximo miércoles, así que a partir de las 20:30 horas, después de Telediario, porque siempre hay algo más que queremos saber. Hasta la próxima, que pasen bien. Chao.